la grabación, así después le pasamos la clase. Y la clase de hoy, bueno, seguimos con cuerpo negro, que es uno de los temas donde fallan las predicciones de la mecánica clásica, ¿no? Bueno, entonces hagamos un así breve repaso, así muy light de lo que vimos las dos clases anteriores. En realidad una sola clase que vimos, dos PowerPoint, a eso me refiero. Bueno, nosotros en principio estamos estudiando la emisión de radiación electromagnética que es debida solamente a la temperatura. Ya habíamos visto que, ya además lo sabemos de la experiencia, porque uno sabe que, qué sé yo, que si caliento un pedazo de hierro y lo pongo al rojo, bueno, el hierro está emitiendo en el rojo por su temperatura, y si para que emita en blanco lo tengo que poner a más temperatura todavía. O sea, conozco de la vida cotidiana que hay emisiones que son debidas solamente a temperatura, pero también conozco de la vida cotidiana que hay emisiones que no son debidas solo a temperatura. ¿Y por qué ahora inventaron las lámparas, estas LED o las bajo consumo, que son color blanco, como si fuera un hierro al blanco? Sin embargo, uno las puede tocar y están frías. Entonces esas son debidas a otros fenómenos, ¿no? En el caso de la lámpara bajo consumo, bueno, debido a que cuando uno descarga electricidad en un gas a baja presión, como pasa en esas lámparas, se produce luz. Y en el caso de los LED, el fenómeno es más complejo. Lo vamos a ver en su momento, así lo vamos a mencionar, y vamos a ver a qué está ligado cuando entremos en la mecánica cuántica más. Pero entonces ahora no vemos nada de eso, simplemente estamos viendo la emisión debida solamente a que un cuerpo está a una temperatura fija en equilibrio, es decir, en equilibrio termodinámico. Entonces ahí habíamos definido un cuerpo negro como aquel emisor de radiación y también absorbente perfecto. O sea, es emisor perfecto y absorbente perfecto. Porque si yo digo un cuerpo es absorbente perfecto de la radiación que yo le estoy mandando, entonces yo le mando radiación y empieza a absorber, y se calienta, pero si llega después a una temperatura de equilibrio, quiere decir que lo que yo le estoy mandando de alguna forma lo está sacando otra vez afuera, o sea, lo está reemitiendo. Entonces, por ejemplo, yo le mando, no sé, al cuerpo negro lo apunto con un láser de alta potencia que emite. Los láseres, entre sus particularidades, tienen una que es que emiten en colores en luz monocromática, en un solo color, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, lo ilumino con un láser verde. No sé, pensemos en un láser muy violento, una cosa de 4, 5, 6 watts, lo recaliento al cuerpo, y el cuerpo no emite solo en verde, el cuerpo negro. Cuando se calienta emite de esta forma, vamos a decir así, como se ve acá. Supongamos que yo al cuerpo agarré y lo calenté con el láser, lo calenté a 6000 grados. Eso lo puedo hacer perfectamente con un láser. Con un láser se cortan metales. Donde yo trabajaba con un láser, justamente un láser de estos verdes, de argón, cuando venía la gente para ver el instituto, que venían los colegios, qué sé yo, le hacían siempre la misma prueba, que era cortar una cerámica con un láser de eso, ¿no? Y la cortaba como un papel. Bueno, entonces yo agarro, le mando esa luz verde recontra intensa al cuerpo negro, el cuerpo negro la absorbe, supongamos que no se me derrita todo, ¿no? Que se la banque, digamos. La absorbe, se calienta a 6000 grados y emite esta campana que ustedes ven acá. O sea, no solamente emite en el verde, que andará por acá, ¿no?
que andará por acá, por esta longitud de onda, sino que emite en todos los otros colores, en el azul, en el violeta, en el ultravioleta. Por acá tenemos los rayos X, qué sé yo, los rayos gamma. Está bien, en la práctica no es que emita tanto en todo, hay un límite, pero para el modelo que nosotros vemos, todos los modelos son recortes de la realidad. Para este recorte de la realidad, bueno, emiten todos los colores, desde los de más alta frecuencia, o sea, los que están para este lado, es decir, baja longitud de onda, es alta frecuencia, hasta los colores de más baja frecuencia, que es lo que están para este lado. El rojo, el infrarrojo, que no se ve, qué sé yo, y después vienen, no sé, las ondas milimétricas, ¿no? Las del 5G, las ondas centimétricas, que son, no sé, las del horno de microondas. El horno de microondas de ustedes tienen ondas con longitud de onda de unos 12 centímetros. Estamos hablando de 3000 MHz. Después vienen las ondas de televisión, no sé, 200, 300 MHz. El canal 3 en su momento era 300 y pico de MHz. Después las ondas de radio, 100 MHz, y uno sigue bajando, ¿no? Para allá sigue bajando en frecuencia. O sea, emiten todas las frecuencias. Y emite un continuo. Entonces el cuerpo negro ahí se comporta como un transformador que recibe radiación, por ejemplo, en una frecuencia y la transmite en este espectro. Si uno le baja la temperatura, bueno, la campana es esta que está acá abajo. Pero la forma de estas campanas, en principio, no dependen del material que conforma el cuerpo negro, y solo dependen de la temperatura. No dependen del material ni de la forma que tiene el cuerpo negro. Si estamos hablando de un cuerpo negro perfecto, algo que obviamente no existe en la realidad, no existen los cuerpos negros perfectos, como no existen los osciladores armónicos, como no existe la ausencia de rozamiento, ¿no? Bueno, esto es una idealización, un modelo. Entonces, en esos cuerpos negros perfectos, la cosa depende solo de la temperatura de equilibrio a la que está el cuerpo negro. Bueno, otra de las cosas que habíamos visto era que el pico se corría. Otra vez vamos acá al dibujito que si uno iba subiendo la temperatura de la curva, esta curva era de 6000 grados, esta de 5000. Bueno, si yo voy subiendo la temperatura, el pico primero estaba acá, después está acá, después está acá. O sea, se va corriendo, cuando yo subo la temperatura, se va corriendo para el violeta, para las frecuencias más altas. O sea, para las longitudes más bajas. Quiere decir que cuando uno sube la temperatura, la máxima emisión de potencia se produce en las frecuencias más altas. Bueno, por ejemplo acá, los 6000 grados, que es la temperatura de la fotosfera, de la superficie solar, la mayor energía se emite en esta frecuencia. Pero obviamente que el Sol emite después, como todo cuerpo parecido a cuerpo negro, emite en todas las frecuencias. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de emisiones debido solamente a la temperatura, porque el Sol, como cualquier otro bicharraco, puede tener emisiones debidas a otros procesos. Bueno, entonces ese corrimiento del máximo se llamaba desplazamiento de Wien, en honor a Wien, a un científico que se llamó Wien, y él encontró que la longitud de onda correspondiente al pico de máxima emisión de energía se podía escribir así. Y después habíamos visto la ley de Stefan Boltzmann, que
me decía que la potencia, esta R, bueno, ahora vamos a repasar cómo se llaman estas cosas, irradiancia espectral. Vamos a repasar un poco eso antes, o a verlo. Generalmente uno lo ve en electromagnetismo, o a veces no, por ese es el problema, pero tampoco es mucho lo que hay que ver, es repasar unos términos nomás. Lo que está acá, esta R, es la potencia total emitida la potencia total no, la potencia por unidad de área, por ejemplo por metro cuadrado, emitida por el cuerpo negro. Si uno suma todas las frecuencias, ¿no? O sea, la potencia emitida en todas las frecuencias. Es decir, si yo pongo el cuerpo negro y enfrente le pongo un receptor, y el receptor es capaz de agarrar, voy a la figura de acá atrás, y absorber todos los colores que ustedes ven acá, y los que no son visibles, y las ondas de radio, y todo, y transformar a eso en potencia, en energía. Absorbe todo, ese aparato que absorbe todo tampoco existe obviamente en la vida real, ¿no? Entonces lo que dice esta fórmula es que la potencia que emite el cuerpo por metro cuadrado depende de su temperatura, donde está la potencia en todas las frecuencias, en el rojo, en el verde, en el azul, en todo lo que dije antes. Bueno, entonces como pueden darse cuenta, la potencia total por unidad de área emitida por el cuerpo negro es fuertemente dependiente de la temperatura, ¿no? Crece muchísimo con la temperatura. Y esta sigma que está acá se llama constante de Boltzmann, que ustedes tienen el valor en el power anterior. Bueno. Lo que quedó, bueno, esa fórmula que vimos antes, esta cosa la habíamos deducido a través de una deducción que hace Boltzmann utilizando la termodinámica que él mismo desarrolla alrededor de los años 1850, donde la termodinámica estaba en auge, ¿no? Como ahora está en auge, qué sé yo, las ondas gravitacionales, ¿no? Antes estaba en auge esas cosas. Entonces la ley la descubre Stefan, pero el primero que da una explicación así teórica y bastante sonaba como medio rebuscada por cómo la lleva adelante fue Boltzmann. Pero tampoco de extrañarse que se utilice la termodinámica para demostrar estas cosas en esa época, y porque en esa época, vuelvo a repetir, como ahora está en auge, todo lo que sea agujeros negros, onda gravitacional, relativa general, etcétera, etcétera, antes en la física estaba en auge la termodinámica, por ejemplo, ¿no? Además, lo estaba potenciada por lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Como siempre, imagínense que en esa época estaba en auge la revolución industrial, aparecía la máquina térmica, ¿no? La máquina térmica tanto para generar trabajo mecánico como para producir frío. Entonces, había mucha gente dedicada a la termodinámica. Bueno. Y nos faltó ver, que hoy vamos a empezar a ver eso, nos faltó ver cuál es la forma funcional que tiene esta curva, si se puede deducir de algún lado, ¿no? Entonces, esta curva, donde acá es la longitud de onda y acá uno pone, bueno, la energía U sub nu, ahora igual lo voy a recordar esto, lo voy a repasar, está escrito igual. U sub nu es la energía por unidad de volumen, es decir, si uno dice energía por unidad de volumen, eso es la densidad de energía. Así como cuando uno dice masa por unidad de volumen, es la densidad de masa, ¿no? Acá es energía por unidad de volumen, sería la U solita, pero acompañada de esta
de esta nu, que siempre está ligada con la frecuencia, o sea, que indica frecuencia, es la energía por unidad de volumen y por unidad de frecuencia. O sea, esto por ejemplo es Joule, energía, sobre metro cúbico, volumen, y sobre Hertz. Pero Hertz es 1 sobre segundo, ¿no? Así que al final me queda la energía y arriba pasa el segundo ese que queda abajo de todo. Me queda energía por ese segundo. Y abajo me quedó bueno, yo les había dicho joules sobre metro cúbico. Abajo me quedó el metro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, eso que les comenté así al voleo, después igual está anotado, hay una relación entre esa energía, esta es la energía que contiene la onda electromagnética que está adentro piensen en un cuerpo negro como si fuera una cavidad cerrada, ¿no? Esta sería la energía que está metida adentro de esa cavidad cerrada. Es esa energía. Pero claro, esa energía, que es la que contienen las ondas electromagnéticas que hay ahí adentro, uno las relaciona con esta R, que esto es la potencia por unidad de área y por unidad de frecuencia. ¿Por qué hago esa relación? ¿Por qué aparece R? Acá aparece R simplemente porque los sensores con los que uno trabaja miden, apuntan hacia el cuerpo negro y el sensor recibe una cierta potencia por unidad de área. ¿Está bien? Del cuerpo negro salen las ondas electromagnéticas, es el frente de onda electromagnética, lleva energía por unidad de tiempo, o sea, lleva potencia, y el sensor, el aparato que mide, detecta esa potencia que lleva, por ejemplo, en ese centímetro cuadrado que abarca el detector. Entonces, por eso uno relaciona la energía que hay adentro del volumen del cuerpo negro, lo relaciona con esta potencia por unidad de área, porque es lo que mide el sensor, ¿no? Bueno, esta relación excede al cuerpo negro. Esta relación sale del electromagnetismo. Bueno, entonces tenemos que explicar o encontrar, o la gente de la época, estamos hablando del 1800 y pico, plena revolución industrial, vuelvo a repetir, ¿no? Se ocupó de tratar de explicar la forma funcional que tiene esta curva. Entonces los primeros que lo hicieron, que intentaron hacerlo, fueron estas dos personas, Rayleigh y Jeans. Pero antes de pasar a eso, a qué es lo que pensaron Rayleigh y Jeans, cómo hacer la cuenta, antes de pasar a ver cómo ellos pensaron esa cuenta, vamos a definir algunas cositas que vamos a utilizar. Bueno, lo que les dije antes, la R es potencia por unidad de área. Estamos hablando de la potencia que transporta el frente de onda electromagnético. Ustedes saben que cuando yo los ilumino con una luz de un farol o de una lámpara, ustedes reciben calor, ¿no? O sea, al recibir una onda electromagnética, esa onda transporta energía. Y en cada segundo la transporta, o sea, transporta energía por unidad de tiempo, o sea, transporta potencia. Entonces la potencia por metro cuadrado es lo que en óptica se llama irradiancia. Bien, si yo agarro a esa cuenta y la divido encima por la frecuencia, es decir, calculo la potencia por unidad de área y por unidad de frecuencia,
Eso se puede escribir como la energía por unidad de área, porque ¿de dónde sale esto? Lo que dije antes, ¿no? La potencia es la energía dividida el tiempo. Pero abajo está dividiendo la frecuencia. Es decir, que el tiempo que se deriva de esta frecuencia pasa arriba de todo y cancela el tiempo que sale de esta potencia, ¿no? Lo cancela, ¿no? Es decir, lo escribo acá, así ustedes, yo digo esto, ¿no? La potencia es energía dividido tiempo. Eso es la potencia. Ahora, todo esto está dividido el área, o sea, dividido también el área. Y encima está dividida por la frecuencia, pero la frecuencia es 1 dividido tiempo. O sea, el tiempo va a pasar acá arriba. Entonces tiempo se me va con tiempo y me queda energía por unidad de área. Es decir, que esta cantidad que se denomina irradiancia espectral tiene como unidades la energía por ejemplo, metro cuadrado. Y se relaciona con esta irradiancia porque la irradiancia es la integral de la irradiancia espectral. O sea, sumar todas las potencias que aporta cada frecuencia, sumarlas todas, y eso me da, como decir, la potencia total por unidad de área, ¿no? Bueno, estoy comentando así muy al pasar, porque tampoco hace falta ser un especialista en estas cosas, las unidades que se utilizan frecuentemente, tanto en física, bueno, en óptica, ¿no? Cuando uno habla de radiación electromagnética. Después tenemos la U, que es la densidad de energía, que es la energía por unidad de volumen. Y después tenemos la densidad espectral de energía. Cuando aparece la palabra espectral, uno sabe que tiene que dividir por la frecuencia. Y bueno, y después aparecen estas relaciones que salen del electromagnetismo. Esto lo vamos a sacar ya. Estas relaciones que salen del electromagnetismo, que relacionan, bueno, la energía, la densidad de energía con la irradiancia. Los aparatos ópticos miden irradiancia. Pero si vos medís irradiancia, multiplicás por 4 y dividís por la velocidad de la luz, y entonces estás midiendo también densidad de energía. Pero los aparatos, cuando uno compra un detector de radiación, ese detector de radiación mide irradiancia. O sea, mide potencia por unidad de área y nada más que eso. Bueno, vamos a poner otra vez esto en grande. Perdón. Sí. Pregunta rápido. ¿Cómo no? El 4S salía... Ah, y justamente lo vi, de las relaciones que vimos en el gráfico, ¿no? Ah, claro, sí, es este 4. Ah, está bien. Lo había perdido. ¿De dónde sale eso? No importa. Pero uno puede hacer una cuenta relativamente fácil, pero vamos a dejarlo ahí, no importa. Está bien. Me había olvidado de la relación anterior. Listo, gracias. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo pensó esta gente, cómo esta gente intentó explicar la forma de emisión de un cuerpo negro. O sea, cómo intentó explicar el espectro de cuerpo negro. A esa curva de energía en función de la longitud de onda o de la frecuencia se la llama espectro. Entonces dijeron, bueno, como siempre, vuelvo a repetir, la física es un modelo de la realidad y esta gente hizo eso, un modelo de la realidad. Y cuando digo modelo, hay un montón de cosas que quedan afuera. Uno sabe que algo que funciona bien de cuerpo negro es una cavidad hueca
con un pequeño orificio con absorbente en su interior. Pero esta gente dijo, bueno, yo voy a suponer que mi cuerpo negro es una cavidad metálica, cúbica, hueca, y nada más que eso. Entonces pensó, bueno, en alguna parte de esta cavidad habrá un orificio, y yo la cavidad la caliento a cierta temperatura y del orificio sale ese espectro que ustedes vieron antes. Sale luz en todas las longitudes de onda, hacer una mezcla de luz, ¿no? Bueno. Entonces se preguntaron, pero ¿quién puede estar generando luz debido a la temperatura? Porque vuelvo a repetir, en las ecuaciones de Maxwell, en las ecuaciones del electromagnetismo, en ninguna parte de las ecuaciones está la letra T de temperatura. Entonces, ¿cómo cuerno aparece la temperatura acá? Bueno, la gente pensó, bueno, lo que pasa que, no sé, pensemos que esto es una cavidad de hierro. El hierro está compuesto por átomos. Sabían de la existencia de electrones, sabían que esos átomos estaban compuestos también por electrones. Todavía no se sabía cómo era el átomo, pero se sabía que los materiales y más los metales podían emitir electrones, o sea, los electrones eran parte del material. Entonces se pensó que, claro, al calentar algo, lo que se hace, así como al calentar un gas, se agitan sus moléculas, o sea, la temperatura se transforma en energía cinética de las partículas. Los electrones estos se moverían cuando uno los calienta el bodoque, ese cuerpo negro. Los electrones se movían y ellos pensaban en un modelo muy sencillo de átomo que consistía en que un electrón unido a alguna otra parte positiva mediante una fuerza de tipo elástica. Ese fue un modelo muy sencillo que se pensó. Entonces el electrón, cuando recibía o el hierro cuando recibía ese calor significaba agitación de todas las partes internas del hierro. Entre esas partes internas, los electrones. Entonces los electrones oscilaban como si fueran pequeñas masas unidas a resortes. Ahora, claro, cuando uno piensa en un oscilador armónico como ese, bueno, uno también puede decir, no, pero qué sé yo si es armónico. No, claro que no sabes si es armónico. Es que ni ellos sabían si era armónico o no. Dijeron, lo más fácil es pensar en un oscilador armónico. Vamos a suponer eso. Bueno, en un oscilador armónico la masa que oscila está acelerada. Es más, la aceleración cambia con el tiempo y con la posición de la masa, ¿no? Entonces en el electromagnetismo, si bien no existía una relación en las ecuaciones de Maxwell que ligasen campo eléctrico y magnético a la temperatura, si bien eso no existía, el electromagnetismo sí demostraba perfectamente que cualquier carga acelerada emitía radiación electromagnética, o sea, emitía luz o ondas de radio, ¿no? Que es la misma cosa. Entonces, eso sí se sabía. Entonces, bueno, ya está. Yo caliento el material, ese calor significa agitación del electrón, el electrón está acelerado, emite una onda electromagnética adentro de una cavidad metálica, como esta cavidad de nuestro modelo de cuerpo negro. Bueno, eso genera dentro de la cavidad una onda estacionaria, porque recuerden que el campo electromagnético, o si quieren el campo eléctrico, dentro de un metal tiene que ser cero. No puede haber campo eléctrico distinto de cero en un metal, en el interior. Entonces era cero en todas las paredes. Y bueno, en donde no había metal, ahí sí era distinto de cero. Pero entonces esto simula como si fuera una cuerda atada en dos extremos.
Ustedes ya hicieron esas cosas en la física que ven en esta universidad, donde ataban una cuerda en dos extremos y la ponían a vibrar y se generaba una onda estacionaria. Bueno, para hacer eso, para hacer que la cuerda vibre, obviamente uno le tiene que meter energía al sistema. Entonces, estos osciladores electrónicos generaban ondas electromagnéticas y obviamente volcaban parte de su energía de oscilación a esa onda que ellos mismos generaban. Y también se pensaba que de esa onda, parte de esa energía podía ser recogida otra vez por el electrón. O sea, había un intercambio de energía entre esos osciladores de la pared de la cavidad y las ondas que estaban en el interior de la cavidad. Bueno, así se pensó la cosa. Los tipos en algún momento se habrán puesto contentos porque dijeron, bueno, ya más o menos tenemos medianamente todo cocinado porque ya sabemos por qué la temperatura genera radiación electromagnética. Ya está. Ahora vamos a ver si... Y vamos a suponer que vamos a agarrar un cuerpo negro metálico. En un cuerpo negro metálico tiene que estar pasando esto. Agarremos un cubo metálico, un cuerpo negro que es un cubo bien conductor, cosa que pase lo que yo estoy mencionando acá, que aparezcan ondas estacionarias, como se ven acá, de diferentes frecuencias, ¿no? Esta que tiene el doble, o sea, el segundo armónico, el estado fundamental, un segundo armónico, un tercer armónico, ¿no? Bueno, ¿y cuántos aparecen? Y bueno, aparecen un montón, porque yo acá puedo acomodar entre dos puntos cualquiera, entre esta cara y esta, o entre esta cara y esta, o entre esta cara y esta del cubo, puedo acomodar un montón de onda, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces dijeron, ya tenemos otra parte más, porque ahora estamos viendo que hay un montón de frecuencias que podrían vivir acá adentro, que no se extinguen, que sobreviven, que son los estados estacionarios, ¿no? Cuando ustedes ponen en movimiento una cuerda sujeta por dos extremos, ustedes generan al principio un montón de ondas de diferentes frecuencias y formas, pero solo sobreviven aquellas que cumplen las condiciones de contorno, o sea, que tienen los extremos fijos. Cuando uno toca una cuerda de una guitarra, en principio se genera un montón de frecuencias, pero solo sobrevive, las otras se extinguen rápidamente, y las ondas estacionarias que corresponden a la longitud de la cuerda. Y también al hueco, a la cavidad interna de la guitarra, que sobreviven ahí, ¿no? Y fíjense, ya que estamos, podemos hacer esa comparación, ¿no? La cavidad interna de la guitarra, ahí queda el sonido un rato y esa energía sonora pasa o excita también a la cuerda. O sea, de la cuerda pasa energía a la cavidad de la guitarra y de la cavidad de la guitarra a la cuerda. Y eso es lo que uno escucha, ¿no? Cuando toca una cuerda una guitarra. Entonces dijeron los tipos, bueno, venimos bien porque vemos que hay un montón de frecuencias, ¿no? Desde las más chiquititas, de las más cortas, estas, las que tienen menos longitud de onda, hasta las frecuencias más grandes, qué sé yo, hasta esta. Quizás no hay un continuo, y capaz que no hay un continuo, porque está esta frecuencia y después está esta, y entre estas dos no hay nada, pero acá abajo, o sea, para las frecuencias más altas, yo puedo pensar que están todas ahí agolpadas, o sea que hay como una especie de continuo. Entonces digo, bueno, emito en todas las frecuencias, que es lo que yo mido en la vida real, que emito más o menos en todas las frecuencias. Y en las frecuencias más espaciadas, las que están por acá, y bueno, vamos a ser concretos y claros, las que están por ahí son muy difíciles de detectar.
las frecuencias ultra bajas electromagnéticas, y no las generás así nomás y no las detectás así nomás. Entonces, bueno, nos contentamos con ver que la curva en la vida real puede seguir no sé hasta dónde, en la teoría, perdón, puede seguir no sé hasta dónde, pero en la vida real en alguna parte se corta. En alguna parte se corta. Y lo mismo que de este lado, porque yo no tengo detectores. Yo puedo detectar los colores visibles con una fotocélula o con lo que sea. Rayos X y ya es bastante más difícil. Y rayos gamma, y flaco, rayos gamma es más difícil. Y gamma bien gamma para acá y ya no detecta nada de eso. Qué sé yo, menos en esas épocas, ¿no? Bueno, entonces la idea central es esta. Entonces ahora que vimos más o menos así con los dedos las cosas, vemos un poco cómo están pensando ellos la cuenta, pero no es para que uno se estudie estas cuentas, estos desarrollos de cuenta de memoria, ¿no? Simplemente es tratar de contarles cómo ellos pensaron las cosas con las herramientas que tenían. Entonces dijeron, bueno, cada una de estas ondas estacionarias que le mostré antes, cada uno de esos pianitos, tiene asociada una energía. Así como uno en esa física que ustedes vieron, uno podía calcular cuánta energía tenía que darle a la cuerda para producir el segundo modo fundamental, qué sé yo, el segundo armónico. Entonces cada modo, a cada una de estas cosas, estas ondas estacionarias se las llama modo, o armónicos también. O sea, a cada modo he asociado una energía. Entonces, claro, ellos la pensaron así. Si yo pienso que hay realmente un continuo de frecuencias, acá está indicado así con este infinito, como que ya hay asociado a una cierta frecuencia, hay como un montón de modos dentro de esa cavidad. Entonces más o menos dijeron, bueno, todos los modos que tienen frecuencia parecida, supongamos el modo de 1000 Hz, el de 1001 Hz, el de 999, el de 1002 y el de 998, todos ellos tienen una energía muy parecida. Podemos sacar una energía promedio de esos 5 modos que mencioné, 998, 999, 1000, 1001 y 1002. Y eso es este número que está, esta cantidad que está acá. Una energía promedio es esto. Y después esto que está acá es el número de modos. En el ejemplo que yo puse, por ejemplo, 5 modos. Entonces, por ejemplo, los modos que tienen todas frecuencias parecidos a 1000, por ejemplo, tienen 3 Joule, ¿no? Tienen 3 Joule. Ahora voy a aclarar qué es este 2 que está acá. Esos modos tienen 3 Joule todos, más o menos. Tienen 3,1, 3,2, pero el promedio es 3. Tengo 5 modos, 5 por 3, 15. O sea, esos modos aportan 15 Joule. Bueno. ¿Qué es este 2? Resulta que si usted, el número, en realidad yo podría ese número no haberlo puesto y poner ahí en vez de 2, poner la palabra constante y nada. Pero el 2 aparece porque cada onda estacionaria, no sé si ustedes se acuerdan de esas prácticas se podía pensar como la suma de 2 ondas. Una que iba para un lado, rebotaba y volvía sobre sí misma. Entonces eran 2 ondas.
Entonces, esto que está acá es la energía, en realidad, del promedio de una onda viajera. 2 ondas viajeras es una onda estacionaria. Entonces tengo la energía de las ondas estacionarias con frecuencias de 1000 Hz, por ejemplo, por el número de modos con esa frecuencia o cercanos a esa frecuencia. Así lo estoy pensando, así lo pensaron Rayleigh y Jean. Entonces, por un lado, había que calcular este número, que esto llevó su tiempo, y por otro lado había que calcular la energía promedio de esos modos. Entonces, para calcular la energía promedio de esos modos, Rayleigh y Jean apelaron a la mecánica estadística clásica, que era una parte de la física que estaba bastante bien desarrollada por Boltzmann y que en ese momento estaba dando resultados muy prometedores en todo lo que encaraba. No sé, explicaba, qué sé yo, el magnetismo en los metales, explicaba un montón de cosas, metiendo en la física las probabilidades, ¿no? Bueno, entonces esta gente dijo, vamos a utilizar, estaba bien clara la receta de cómo calcular esta energía utilizando esta mecánica estadística clásica, que es lo que vamos nosotros a mencionar ahora. Vamos a mencionarlo y después vamos a poner la fórmula final, las fórmulas sin explicar de dónde salen esas fórmulas, porque eso, vuelvo a repetir, es parte de algo que acá no se da, que es la mecánica estadística de Boltzmann. ¿Qué es esto que yo puse acá? Esto que yo puse acá es o representa un oscilador, un electrón, que claro, el electrón de la pared de la cavidad, como les conté antes, no tiene siempre la misma energía, porque intercambia energía con el interior de la cavidad, o sea, con la energía que hay en ese volumen. ¿Está bien? Entonces hay un pasaje de energía del oscilador adentro de la cavidad y de la cavidad al oscilador. Entonces el oscilador va pasando por diferentes energías. Por ejemplo, ese electrón primero tiene energía sub 1, después de un rato tiene energía sub 3, otra vez E sub 1, pasa a E sub 4, y así va recorriendo. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? E sub 1 puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hago yo el promedio de energía? Bueno, tengo que ver cuántas veces pasó o tuvo E sub 1. En este ejemplo tonto, tiene 5 veces E sub 1. 3 veces tuvo energía E sub 2. Como se ve acá en este dibujo. E sub 2, E sub 2, E sub 2. Las puse acá, 3 veces tienen E sub 2. O sea, 3 veces E sub 2. Una sola vez tuvo E sub 3. Y 2 veces tuvo energía E sub 4. Entonces yo hago el promedio de energía. Es como si fuera que estos son notas, ¿no? Tuve 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, me saqué un 1 y me saqué 2 10. Entonces, para hacer el promedio tengo que hacer la suma dividido el total de las notas, como ustedes saben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago las veces que estuvo E sub 1 sobre el número total, esos son... Perdón, me fui acá. Vamos a correr esto. O sea, estoy sacando la cantidad de casos favorables, que son 5 veces que tuvo energía sub 1, sobre el número total de casos, que es 11. Esto que está acá es la probabilidad de aparecer con energía sub 1.
Porque la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número total de casos. Una moneda tiene dos caras, que me salga cara o que me salga, por ejemplo, que me salga seca. Seca es un caso y el número total de caras son 2. O sea, es un medio, ¿no? La probabilidad de que me salga cara o que me salga seca es un medio. Entonces yo el promedio lo puedo escribir como la probabilidad de tener energía E sub I multiplicada por la energía sub I, ¿no? Como está acá. La probabilidad de tener energía sub 1, que es esto, por E sub 1. La probabilidad de tener energía sub 2 multiplicada por E sub 2. La de tener energía sub 3 por E sub 3, etc., ¿no? Entonces así que saco el promedio. Y en la mecánica estadística de Boltzmann, él había deducido cómo se calcula esto en general. Entonces ahora vamos a verlo. En general, como bien está escrito ahí, para un sistema con un número fijo de componentes, o sea, la cantidad fija de electrones en la cavidad, ¿no?, que intercambian energía entre sí, con, bueno, volumen también fijo, en contacto con una fuente térmica, que es nuestro caso, ¿no? Está en contacto con una fuente térmica porque el cuerpo negro está a una temperatura fija, o sea, se puede pensar que está en contacto con una fuente térmica que no le permite cambiar la temperatura. Yo puse, por ejemplo, un oscilador dentro de la cavidad. Ese oscilador intercambia energía, como conté antes, con la cavidad. Bueno, la probabilidad de que se presente un estado con energía sub J, según la teoría de Boltzmann, se escribe así. Esto es según la mecánica estadística. Cabe la constante de Boltzmann, la temperatura, esta es la energía, y lo que está acá abajo se llama función de partición, que se la marca con la letra Z, porque eso sale del alemán, que se denomina Substanzsum, una cosa así. O sea, la suma de todos los estados. Esto es, o sea, el oscilador pasa por diferentes energías. Cada energía marca el estado en el que está el oscilador. O sea, el oscilador está con una energía de un joule, o sea, su estado es un joule. Uno hace esta suma en todas esas energías y calcula la función de partición. Y en termodinámica, de la función de partición yo puedo derivar todo. Todo significa, puedo sacar la entropía, la entalpía, la energía libre, todo se puede sacar a partir de Z, derivándola, qué sé yo. Bueno, no es difícil ver que el promedio de energía, que está así definido, esto no tiene nada que ver con la física, si quieren piensen en promedio de notas, ¿no?, lo que dije antes. Si esta probabilidad, que es la que Boltzmann descubre que se escribe así, si esta probabilidad se escribe efectivamente así, ustedes pueden ver que ese promedio también lo pueden calcular derivando Z respecto de la temperatura, que es una pavada, porque si yo derivo esto respecto de la temperatura, baja todo esto, ¿no?, baja acá abajo. Y bueno, K de Boltzmann inclusive puede salir del signo este de suma, porque no depende del índice J. Es una constante, obviamente. Bueno, si hacen esa cuenta pueden ver que el promedio de energía se escribe ahora en función de la función de partición. Esto que a ustedes les puede parecer japonés modificado por mi hermano, en la mecánica estadística clásica es muy utilizado.
es muy utilizado. Lo que pasa, bueno, que ustedes no saben de dónde salen estas cosas, pero hay una introducción muy sencilla de todo esto, ahora que me vino a la mente, en un viejo libro de termodinámica, que es el libro de Sears. Sears se escribe, viejo libro, donde ahí cuenta cómo Boltzmann deduce su teoría termodinámica y están estas cosas. Y van a ver que no es tan complicado. Parece chino, pero no es tan complicado. Igualmente nosotros no tenemos que ponernos a estudiar a la termodinámica estadística, ¿no? Cuento esto para que ustedes vean de dónde sale la siguiente cuenta. Bueno, no importa cómo se llama, que el conjunto de los estados estos por donde pasa el oscilador se denomina conjunto o colectivo canónico o ensamble canónico. O sea, el ensamble canónico es, ustedes hacen un conjunto donde dentro del conjunto ponen al oscilador mismo, ese mismo oscilador, en diferentes valores, con diferentes valores de energía posibles, de acuerdo a las cosas físicas, ¿no? Qué sé yo. Ese conjunto se llama canónico. Bueno, no importa, vamos a lo que sigue. Bueno, es una cuenta que también no es difícil de hacer, pero es media larga. Demostrar que si la energía se escribe como una forma cuadrática, o sea, por ejemplo, ustedes ¿cuánto vale la energía de un oscilador armónico? Y es la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, es una constante por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la constante elástica por el delta x al cuadrado. Bueno, es una constante por la amplitud al cuadrado. A esto se lo llama forma cuadrática. Están las dos variables, en este caso la velocidad y la posición, elevadas al cuadrado, multiplicadas por constantes. Bueno, si la energía es una forma cuadrática, es muy fácil de demostrar, aunque la cuenta es larga, pero esa demostración obviamente no la hacemos porque es de la termodinámica estadística, que la función de partición se reduce a una cosa muy sencilla. Al final de todo, la energía promedio me queda como K de Boltzmann por la temperatura. O sea, toda esa cuenta que vieron antes, que en el libro que yo les comenté, en el de Sears, seguramente está, se reduce a esto: K por T. Esa es la energía promedio de un oscilador, y fíjense que esto no depende de la frecuencia. O sea, cualquiera sea la frecuencia con la que oscile el oscilador, su energía promedio, en promedio, porque recuerden que hay intercambio de energía, en promedio vale K por T. Bueno, yo acá puse lo que les dije antes. En un oscilador armónico, bueno, tridimensional, porque se supone que el electrón se mueve para todos lados, no se mueve en forma lineal, o sea, tiene velocidad en X, en Y, en Z, y también puede ocupar una X, Y, Z del espacio. O sea, la energía de ese oscilador armónico tridimensional es cuadrática. Respeta esta forma. Porque bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado es el módulo de b al cuadrado, es esto que está acá. Y el otro es el módulo del vector posición al cuadrado, es esto que está acá. Bueno, entonces, dijeron, bueno, después esto me parece que no hay más, después viene el otro, hacemos una pausa obviamente antes. Dijeron, ya está, parece que la cosa viene fácil, vamos a volver acá atrás. Ya lo tenemos. Esto es el 2.
tenemos esta parte. Nos faltaría ver cómo podemos calcular esto. Y si resolvemos eso, resolvimos el problema. Bueno, todo se hizo largo por el cálculo de esta cosa, porque hubo que explicar cosas que no están, que ustedes no ven. Pero no importa. Los libros, cuando explican este tema, no dan ese lujo de detalle. Dicen, bueno, la energía promedio es K por T. Ponen directamente el resultado final, esto. Y no importa de dónde sale. A mí me pareció por ahí interesante contar de dónde sale. El que lo quiere ver, lo puede ver. Bueno, hacemos una pausa. Voy a salir de esto. A ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa.